Los saludamos en este día desde su canal de bendición Amanecer Tierra Santa, aquí en Israel. En estos días usted a través de las televisiones de su país o de los periódicos y de otros medios informativos le habrá llegado noticias acerca de la nación de Israel en una situación que aparentemente es inentendible para el mundo que nos rodea. Nosotros que estamos aquí viviendo dentro de esta nación, nosotros llevamos ya aproximadamente unos 13 años y nos ha tocado pues definir cuál es la situación que está pasando para poderla entender. Este país aparentemente está dividido en dos grupos. Somos aproximadamente unos 10 millones y tantos de personas y nuestra población la compone un 70% de ellos son de judíos religiosos y el resto somos hay árabes de 1 millón y tanto y otro 1 millón y tanto de personas que se han ido incorporando al país después del año 1948 en los llamados procesos de la Aliá, los cuales han sido recogidos todos los judíos que de una manera u otra tuvieran por lo mínimo un abuelo judío, pero han venido de más personas de alrededor de más de 150 países y toda esa amalgama de cultura se ha reunido aquí en nuestro país, en este pequeño país que viene siendo un poquito menos que la mitad en territorio, que la mitad de Cuba. Entonces, ahora nuestro país está viviendo una situación de guerra que es con los llamados movimientos palestinos, y en esto no nos vamos a centrar porque esta guerra es simplemente un producto de lo que Abraham en su tiempo desobedeció a Dios cuando Dios le dio al hijo de la promesa y él buscó a su hijo a través de una egipcia y que luego le pusieron por nombre Ismael, y de este descendieron los árabes que al final se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel. Y mientras exista árabe va a haber enemigos del pueblo de Israel y siempre va a haber una guerra de este tipo. O con la guerra del Líbano o con Irán es más o menos lo mismo, es la misma situación. Llámese por un lado Hamas, llámese por un lado Hezbollah, llámese Irán, llámese Líbano, llámese Jordania, llámese Arabia, llámese como se llame. Siempre son 24 países de origen árabe y todo por un sentido, por sangre, por raza, son enemigos del pueblo de Israel y siempre va a haber este conflicto que muchos han tratado de buscarle una explicación lógica, pero que nosotros no nos rompemos la cabeza porque sabemos que eso viene ya de tiempos antiguos cuando Dios le dijo que estos dos pueblos pues es descendiente del mismo padre, del padre Abraham, de su padre Abraham, entonces también iban a convertirse, uno iba a ser servidor del otro, y esto es lo que ha traído constantemente esta guerra entre árabes y israelíes, y esto nunca va a cambiar así, y eso se va a quedar así. Ahora, hay algo más que a mí me preocupa y que nos entristece a nosotros aquí, y es que simplemente ahora la nación está dando una imagen, nuestra imagen a nivel mundial es bastante contradictoria, porque a la vez que tenemos el pueblo, a la vez que tenemos el pueblo judío de mayor cantidad de personas, unos 7 millones de personas aquí, que son adoradores y cumplidores fielmente de lo que ellos conocen la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia, y también leen el Taná, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pues esa es la mayor fuerza poblacional de nuestro país. Y un por ciento, le decía, de un 30% que es de otro tipo de población, que también hipotéticamente aceptan las bases del judaísmo o por raza o de sangre o también por religión a través de conversiones que han hecho en otros países, y también ellos forman parte de esta nación. Ahora, el sistema político de nuestro país, porque también es un país político, tenemos un congreso que lo forman 120 personas y que se llama Knesset. Y entonces el que logre el gobierno tiene que tener 60 votos más uno, es decir, de 61 votos en adelante. Y hay una contradicción muy fuerte que es la que está haciendo daño a la nación. La parte judía, la parte religiosa, es decir, esta Knesset, perdón, tiene varios partidos políticos, que son partidos religiosos, partidos democráticos, y hay también partidos de la zona de lo que nosotros llamamos zona de izquierda o no religioso.
que también forman parte de este gobierno, junto con partidos árabes también y partidos extremistas religiosos de los ultraortodoxos en sí. Ok, entonces, yo le decía que este gobierno se forma con 60 personas, tiene que haber 60 más 1, es decir, 61 como mínimo para formar gobierno. Entonces, aquí es donde comienzan las contradicciones. Los judíos ortodoxos, que son la mayoría de la población, tienen entonces también el poderío económico de la nación, y ellos también tienen sus partidos políticos, y ellos también van a las elecciones y ellos eligen el primer ministro, que es el encargado entonces de gobernar en el país. Y también los otros partidos hacen lo mismo. Entonces hay una cosa contradictoria que el que está fuera del país no la ve, pero nosotros aquí sí ya la estamos notando, y nosotros en este caso le voy a hacer a usted un pequeño análisis desde el punto de vista cristiano. Es decir, esta es mi opinión, no es la opinión de un politólogo, porque no soy politólogo, no soy un teólogo y no soy ninguna de esas características, sino que soy una persona que vive aquí y ha ido analizando y ha ido viendo las cosas como están sucediendo. Sucede lo siguiente: los partidos de alas religiosas, en este caso los religiosos, apoyan, ellos quieren instaurar en el país lo que nosotros llamamos el gobierno teocrático, el gobierno de Dios. Y ya eso lo vimos una vez en el libro de Josué, en el Josué capítulo 24, cuando Josué se estaba despidiendo del pueblo, le dijo al pueblo que tenían que acordarse, tenían que elegir a qué dioses iban a servir, si a los dioses que si al Dios que había sacado de Egipto, al Dios de sus padres, al Dios de sus patriarcas y al Dios que había hecho tantas señales y milagros de ellos, o a los nuevos dioses al cual se iban a encontrar cuando entraran a la tierra prometida y se adueñaran de la tierra prometida. Y Josué le dijo ver que si ellos flaqueaban y ellos iban a escoger a aquellos dioses, él y su casa, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos prometieron y ofrecieron que no se iban a desviar de ese camino. Prometieron que no iban a servir a otros dioses y prometieron que iban a seguir bajo el gobierno teocrático de Dios. Hoy la nación judía quiere ese gobierno teocrático. Es decir, quieren que Dios sea el que gobierne, el que dirija, y que la sociedad se rija por los preceptos de la Torá o por los preceptos del Tanakh. Ahora bien, esto trae como consecuencia una cosa. Entonces, ellos quieren hacer esto de esta manera, entonces aún quieren paralizar el país el sábado, quieren que el país se paralice completo, se cierre el aeropuerto, se cierren los hospitales, se cierre todo, y esto en el mundo moderno en el cual vivimos es totalmente imposible, porque si el país se paraliza, entonces es un país rodeado de 24 naciones enemigas, listo a lanzar un zarpazo encima de la nación y destruirla. Tiene que tener por obligación un ejército, aparte de que Dios defiende a su pueblo, pero tiene que tener un ejército que esté listo para pelear, porque siempre Dios intercede por nosotros, pero también exige que nosotros pongamos de nuestra parte para poder él hacer el milagro también en su pueblo. Entonces, esto es una cosa muy importante. Entonces, si los ultraortodoxos llegan al poder y son los que tienen el dominio en la nación, entonces, pero no quieren que sus hijos y sus familiares formen parte del ejército y están en contra del ejército. Entonces, eso es un punto para nosotros positivo. Para mí, el punto de vista cristiano, es un punto de vista positivo, que la nación se rija por los preceptos de la palabra de Dios. Es muy importante que no se permita ese relajo moral que hay ahora a nivel mundial, esas exageraciones que hay en los reconocimientos de los movimientos, esos extraños, no vamos a decir su nombre, porque si no nos censuran el canal, pero todos esos movimientos raros, todas esas marchas, todos esos desfiles, todos esos orgullos que hay por ahí funcionando, entonces esto trae como consecuencia una degradación moral de la nación del pueblo de Israel. Y ya el pueblo de una vez cayó en esta degradación moral, ya este pueblo sufrió esa degradación moral y Dios lo destruyó como Sodoma y Gomorra, y entonces también ellos quieren que esto no vuelva a suceder en la nación de Israel, y por eso luchan para que el gobierno que esté ahí encima sea religioso y sea entonces que implante esos preceptos, que todas sus escuelas sean religiosas, que toda la enseñanza sea religiosa, y que todo se basa en los preceptos de la Torá, comida y el funcionamiento de la sociedad y todo, pero la ley objetiva, es decir, el objetivo normal del pueblo no permite esto. ¿Por qué? Porque hay otra parte, unos
3 millones de personas que también forman parte de esta nación, que han sido asimilados como esta nación, pero que han venido de otras culturas, que han venido de otros países que no se han desarrollado igual, y entonces esa otra tercera parte de la nación también tiene su gobierno. Entonces, cuando gana ese grupo en los partidos políticos, ganan entonces la parte que no es religiosa, entonces ellos quieren implantar los términos modernos en el cual se rige el mundo actual, es decir, que lo que nosotros llamamos la cultura occidental, o lo que aquí llaman la cultura occidental, es decir, ese degradamiento un poco, esa relajación de la moral, esa relajación de la sociedad, esa relajación social y esa aparente democracia que funciona en el mundo, donde todo el mundo puede y quiere hacer lo que le da la gana, pero ya el pueblo de Dios vivió esa circunstancia. En el libro de los jueces usted va a encontrar que dice que cada cual hacía lo que bien le parecía, y siempre Dios tenía por poner un juez, porque en ese desorden venían entonces los enemigos, infiltraban al pueblo de Israel y destruían y mataban y exterminaban la nación. Es decir, tenemos entonces esos dos problemas: los que quieren que el país camine por una senda totalmente religiosa, y los que quieren que el país camine por una senda que no sea religiosa, sino que sea una senda democrática. Y esa es la situación en este momento que hay aquí en el pueblo de Israel en estos momentos. Entonces, si un gobierno sube y ese gobierno obtiene una mayoría religiosa, entonces va a luchar porque las leyes que se implanten sean leyes religiosas, y entonces los que están entonces en el otro bando van a lanzarse a las calles, van a hacer huelga, van a hacer marcha, van a hacer desfile en contra de ese gobierno, en contra de sus propios hermanos, pero con el objetivo simple y llanamente de que se reconozcan esos derechos, entre comillas, sociales que han ido alcanzando en el mundo, esos reconocimientos sociales, esa insertación de Israel en el plano internacional, en el plano democrático internacional, y que sea aceptado por los países de esa falsa democracia en el occidente, que permiten todo relajo en las situaciones morales y sociales y económicas de la nación. Entonces, si ganan entonces los que tienen esa línea de la modernización del país y de la democratización del país, y de que Israel se inserte en el plano internacional con que las personas tengan los mismos derechos que hay en otros países, las famosas libertades que hay en otros países, quieren que Israel también la tenga, entonces los partidos religiosos hacen huelga y se ponen en contra y hacen manifestaciones y están en contra. Y aparentemente el Estado está en una constante disyuntiva. Entonces, ahora, si aparece entonces alguien que intente ser un mediador, alguien que quiera un gobierno que suba, que quiera estar en los dos bandos, eso es totalmente imposible, porque cuando toma una medida que favorece a un grupo, el otro grupo protesta y se lanza a la calle, se lanza a la huelga, y cuando lo hacen al otro lado, pues entonces el del lado acá entonces también protesta. Si manda a los hijos de los religiosos para formar parte del ejército, los que no son religiosos apoyan la medida, pero los religiosos protestan y van a hacer huelgas y desfiles y marcha en contra del gobierno, y así sucesivamente. Cada vez que se toma una medida, dependiendo del lado que se tome la medida, entonces la situación se va manteniendo. Entonces es difícil mantener un equilibrio en esta situación. Eso es lo que nosotros hemos observado. Entonces, Josué le advirtió que no se fijaran en los dioses, que se mantuvieran firmes en su Dios, que se mantuvieran con el Dios que lo había sacado de Egipto, que se mantuvieran con los dioses, con el Dios de su padre, con el que había hecho señales y milagros a aquel pueblo, y no se dejaran deslumbrar por los dioses o por las famosas libertades que ofrecen los dioses modernos. Y entonces, sin embargo, a donde ellos iban a entrar. Y sin embargo, dice en el capítulo 8 de 1 Samuel, que el pueblo se cansó del gobierno teocrático, es decir, de que fuera Dios el que lo dirigiera, y decidieron que entonces elegir un rey. Nosotros queremos un rey que nos gobierne. Entonces, Samuel se molestó y fue a la presencia de Dios, y Dios le dijo a Samuel: no te molestes, porque ellos no te han hecho problema a ti, ellos me han desechado a mí. Entonces, hay una parte, estas dos partes están aquí reunidas en este momento en el pueblo de Israel. La parte que ha desechado a Dios, la parte que quiere un gobierno, una nación que se acoja
a los preceptos actuales del modernismo y de las sociedades modernas corruptas, sucias, que hay con estas moralidades rarísimas que hay en el mundo y con cosas raras que hay en el mundo. Ellos quieren implantar esto en este país y tenemos entonces la otra sociedad que ya experimentó el cautiverio, que experimentó esa desobediencia a Dios y a su manera, porque es a su manera, con la Torá por el medio, con los cinco primeros libros de la Biblia, más también el Antiguo Testamento y algunos preceptos de los sabios que ellos tienen, otros libros como el Talmud, ellos, pero por lo menos se aferran a esa parte de que sea Dios el que organice y dirija la sociedad. Una parte tiene muchas cosas buenas, porque da esta y la otra parte tiene menos cosas buenas, pero también tiene algunas cosas buenas, porque si todas fueran malas y todas fueran buenas, era fácil definirse para qué lado usted se iba a inclinar. Entonces, a veces mismo yo quisiera que mis hijos, un ejemplo, viniera, pero por ejemplo el gobierno religioso no permite que lo que sean la tercera generación vengan a la cuarta generación venga al país, no permite lo que en Estados Unidos llaman la reconciliación familiar. Y por ese lado me duele que mi hijo mayor no pudo venir y tuvo que quedarse fuera aquí de este país. Pero sin embargo me gusta entonces que sea la medida esta de que ellos quieren que sea un país que se acoja a los preceptos bíblicos y a la palabra de Dios, porque aquí entonces está la enseñanza sana, la cultura sana, la comida sana y toda una vida sana y pacífica, que es lo que da vivir bajo el cuidado y bajo los preceptos de la palabra de Dios. Y entonces una de las dos. Entonces hay que escoger entre las dos cosas una. Y por eso yo prefiero seguir con el sistema religioso del país, aunque no sea cristiano, pero es un concepto con preceptos bíblicos, con fundamentos bíblicos, y que para nosotros, o bueno, para mí como cristiano en sí, me es mejor este sistema que no el otro sistema que me va a permitir traer a mi hijo al país, pero entonces a un país entonces degradado moralmente, física, moralmente, espiritualmente y todas las cosas. Entonces pues usted va a ver que dice, no, Israel permite esto, pero Israel no es el pueblo de Dios y se hace estas cosas, y usted va a vivir esto, y es porque simplemente es el sistema de gobierno que está en ese momento. No es la nación de Israel. Es el sistema del gobierno que se ve obligado a apoyar o a claudicar y hacer ciertas concesiones que son contrarias al otro grupo, en este caso de los religiosos, pero permite entonces la introducción de estas doctrinas raras que hay en el mundo, ahora con estos caprichos que hay morales y sexuales y todas esas cosas que hay ahora en el mundo. Entonces lo permiten aquí en el país para congraciarse con ese grupo que también le da 1% de voto, 1% de escaño en el Parlamento y le permite a ellos formar gobierno y de estar dirigiendo. Pero esto no lo va a poder arreglar nadie, porque en ninguna manera, ningún líder de la nación, ni el que está ahora, ni el que esté por venir, ni los que han pasado por aquí, por esta nación, han podido definir, porque dice la palabra de Dios, que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. O aborrecerás a uno o amarás al otro. Pero nunca vas a poder quedar bien con los dos. Ni bien con este grupo, ni bien con esta medida, ni bien con el otro grupo, ni bien con los otros partidos, ni bien con la otra parte de la nación. Y esa es la aparente división que hay en nuestro país ahora en este momento, y la que las personas es posiblemente que no entiendan, y van a entonces escuchar como que Israel es una nación que está dividida, o Israel es una nación que siempre está en huelga, y siempre hay protestas en las calles, que hay un descontento popular, y eso es totalmente falso. Eso es mentira, eso no es así. Esto es simplemente por esto, porque hay un grupo que van en esta corriente y otra por ciento grande del país que va a favor de la otra corriente. Uno que está a favor de que el país se dirija y camine con el concepto y los preceptos de la palabra de Dios, y otro grupo que quiere que el país camine con los preceptos y los conceptos de la sociedad moderna, esta que se ha ido degradando moralmente, y que quieren que todos sus principios sean válidos aquí también en Israel. Y esa es la batalla. Pero no hay ninguna fajazón, ni hay ninguna bronca, no hay ningún ataque entre los grupos, ni un grupo atacando al otro, ni una guerra civil, un grupo fajado con el otro. Simplemente es un combate a nivel de gobierno, si lo podemos llamar así, a nivel de poder, a nivel de estatus, a nivel de dirección del país, a nivel de aquellas personas que son las que echan para adelante la nación. Entonces lo de nosotros que hemos optado, pues entonces por orar
orar y que Dios sea el que ponga aquí en este país el orden que debe de ponerse. Pero sin embargo, cuando los árabes, hay una cosa muy clara, que cuando los árabes o cuando los enemigos de la nación de Israel, no vamos a llamar los árabes, porque todos los árabes no son enemigos, cuando los enemigos de la nación atacan a Israel, entonces se olvidan de todos los preceptos, se olvidan aquellos de aquella línea, se olvidan los religiosos de la otra línea, y todos se unen al país y defienden el país, porque todos somos una sola nación, todos somos la nación de Israel, tanto los que piensan de una manera como los que piensan de otra, y lo único que se trata es de dar cabida a los dos grupos, a los que no quieren o a los que quieren vivir un poco alejados y sin la responsabilidad de obedecer y de responder a los preceptos bíblicos, y los que quieren vivir con los preceptos bíblicos, con el fundamento bíblico, y que la nación recupere la conducción de que el pueblo de Israel sea gobernado simple y llanamente por la palabra de Dios. Y lo que se trata de buscar es un término medio que logre agrupar esas dos. Y ahí es donde está el problema de la nación de Israel en estos momentos. Josué dijo, aclaró, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que hemos adaptado nosotros, los cristianos en este país, que entonces no nos involucramos casi en ninguna de las dos partes, pero simplemente tenemos el concepto y guardamos el principio, aunque no tenemos la libertad de esa que algunos piensan. Aquí no hay libertad para hacer iglesia tampoco, no hay libertad para construir templos ni para hacer nada de esas cosas tampoco. Pero sí hay libertad para adorar a Dios en su casa. Usted dentro de su casa puede hacer lo que usted quiere, y usted puede reunir a las personas dentro de su casa y puede alabar a Dios y glorificar el nombre de Dios dentro de su casa, y nadie se puede meter en eso porque usted está en su propia casa y nadie tiene que darle un permiso para hacer nada de esto. Es decir, que hay toda esa libertad, ¿eh? Ahí no hay nadie se va a meter con usted porque usted sea cristiano, porque usted sea musulmán, ni porque usted sea judío, ni porque usted sea católico, ni porque usted sea de un tipo. Aquí nadie se va a meter con nada de eso, ni porque no lo sea, ni porque lo deje de ser. Todo el mundo tiene la libertad de escoger a quién servir. Y nosotros hemos entonces adoptado este sistema de servir, como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Espero en el nombre del Señor en este día que me haya entendido, y que usted de ahora en adelante tenga una idea cada vez que vea una noticia de la nación de Israel, que hay problemas en la nación, siempre va a haber problemas en la nación. Que ahora este grupo está en huelga, usted dirá, bueno, porque los otros están tomando una medida favorable a ellos. No es que ahora el otro grupo, es porque entonces el otro grupo está tomando una medida en el gobierno. Y así sucesivamente siempre va a haber este debate dentro de la nación de Israel, porque desdichadamente todo el mundo no quiere el concepto de que Dios sea el que gobierne su vida, ni aquí en este país, ni en ningún otro país del mundo. Entonces aquí hay esa libertad en el gobierno y se debate siempre la teoría de que el que esté gobernando favorezca a uno de los dos lados. No así en las demás naciones del mundo. Usted ve que llega al poder el democrático, el socialista, el extremo, el de derecha, el de izquierda, pero en ningún país del mundo hay un debate religioso ni un debate cristiano de quién gobierna la nación, si servir a Dios o no servir a Dios. Y aquí sí hay ese debate entre los que queremos servir a Dios y los que queremos vivir conforme a la palabra de Dios, y los que quieren vivir en un mundo de libertinaje, en un mundo de poca moralidad, de una moralidad muy dudosa, que está haciendo daño, está destruyendo la nación, está destruyendo la familia, está destruyendo los hijos, y está destruyendo a todo lo que está a su alrededor, a cambio de una aparente libertad y a cambio de una aparente falsedad en que se puedan hacer todas las cosas y todo el mundo sean reconocido de una manera por igual. Dios me le bendiga en este día, y espero que a partir de ahora usted entienda un poco más lo que está sucediendo aquí en la nación de Israel, pero tanto en la nación de allá, suya, como en la nación mía aquí de Israel, hay una cosa que sí tiene que tener bien claro. Yo y mi casa, ese principio usted nunca lo puede olvidar. Yo, viva en la nación que viva, viva en el país que viva, tenga el gobierno que tenga, usted siempre debe tener este precepto bíblico en sus manos. Y ese concepto debe estar impregnado en su mente y impregnado en su corazón, de que Jehová nuestro Dios, uno solo es, y que yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios me lo bendiga a usted en este día.